No recuerdo cuándo comenzó. Solo sé que una noche, al cerrar los ojos, no me dormí. Me caí. No fue un sueño. Lo supe desde el primer segundo en que toqué el suelo invisible de esa oscuridad sin forma. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del latido, en esa pausa, donde el corazón duda si seguir. No sabía si estaba despierto, muerto, o en algún lugar entre ambos, pero sí sabía algo. No era la primera vez que estaba allí. No era miedo lo que sentía, al menos no al principio. Era una mezcla de reconocimiento y extrañeza, como cuando vuelves a un lugar de la infancia pero ya no lo ves con los mismos ojos. Había una espesura invisible en el aire, como si cada partícula pesara más de lo debido. Sin embargo, todo estaba en silencio. Un silencio denso, profundo, absoluto. El tipo de silencio que solo existe cuando el alma contiene la respiración. Intenté moverme. Mis piernas parecían estar ahí, pero no respondían del todo, como si estuviera flotando en algo que no era aire ni agua, sino una sustancia hecha de recuerdos olvidados. No podía ver, pero sentía, y eso era mucho peor, porque sentía que no estaba solo. No sabía si lo que había era una presencia o una ausencia demasiado presente, pero algo me miraba desde dentro o desde fuera, desde algún rincón de ese no espacio. No tenía ojos, pero me atravesaba y en su silencio había un mensaje que aún no entendía, pero que reconocía, y entonces lo escuché. No fue un grito, no fue una voz, fue un susurro sin palabras, como el roce del viento que pasa entre los huesos de los árboles muertos. No decía nada, pero decía todo. Era como si alguien o algo murmurara directamente en el centro de mi pecho, donde el alma se enrosca para protegerse. Recuerda, eso fue lo único que comprendí. ¿Recuerda qué? Me pregunté. Me vi a mí mismo, pero no como ahora. Era un niño. Estaba en la habitación de mi infancia, con las luces apagadas y la puerta apenas entornada. Esa noche también escuché un susurro, pero entonces pensé que era el viento, o mi mente. Ahora sé que no, que aquello ha estado conmigo desde siempre. Tal vez no vine a este lugar, pensé. Tal vez este lugar siempre estuvo dentro de mí, pensé. Y solo ahora que me caí, sin querer, sin dormir, estoy empezando a escuchar lo que nunca quise recordar. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa, aunque fuera para escuchar mi propia voz. Pero no salió sonido alguno. Solo ese vacío que me devolvía cada pensamiento antes de nacer. Como si el lugar mismo se alimentara de palabras no pronunciadas. Entonces sucedió. Un parpadeo, no de mis ojos, sino de la realidad misma. Como si la oscuridad hubiera parpadeado por un segundo, uno solo, vi algo. Hace alguien, una figura, lejana, inmóvil. No tenía forma definida, pero tampoco era niebla. Era como un hueco en la nada, una grieta en la existencia, un error, y estaba mirándome. No me acerqué, ni siquiera tuve que hacerlo. Sentí cómo venía hacia mí sin moverse, deslizándose dentro del silencio como si este fuera su hogar. No tenía prisa, no necesitaba tenerla. Cuando la presencia estuvo lo bastante cerca, comprendí que no era ajena a mí, era parte de mí. No entendía cómo lo sabía, pero era una certeza absoluta. No era un demonio, ni un espíritu, ni un ente extraño. Era algo que yo mismo había enterrado hace mucho, algo que alguna vez quise olvidar. Y entonces, por primera vez en esa oscuridad, sentí miedo. No por lo que veía, sino por lo que estaba recordando. Porque esa presencia, esa sombra, era la versión de mí que abandoné para sobrevivir y ahora había vuelto a buscarme. Me pregunté cuántas veces había huido de mí mismo sin darme cuenta. Cuántas veces me había disfrazado de normalidad para no escuchar los gritos que venían desde dentro. Esa figura, esa sombra sin rostro, no era un monstruo, era la suma de mis negaciones. Era cada lágrima no llorada, cada palabra tragada, cada parte de mí que dejé morir para encajar. Y ahora, ahí estaba. No me hablaba con palabras, no le hacían falta. Me mostraba escenas, recuerdos empañados, momentos que había borrado por vergüenza, por miedo, por dolor. El rostro de mi madre cuando decidí callar, la noche en que quise desaparecer, las veces que fui otro para no ser yo. Cada imagen me atravesaba como una aguja de hielo. No sangraba por fuera, pero algo dentro de mí se desgarraba como un papel mojado. Quise huir, pero no había puertas. Quise gritar, pero no tenía boca. Quise negar lo que veía, pero era demasiado tarde.
porque en el fondo lo sabía. Ese lugar no era una cárcel, era un espejo, y en ese reflejo no había paredes ni barrotes, solo estaba yo, y lo que había escondido. La figura se acercó. No caminaba, flotaba en esa materia oscura que no era aire ni tiempo, y cuanto más cerca estaba, más me dolía. Pero también, más me entendía. No era el fin, era el comienzo de una conversación largamente postergada, un reencuentro con lo que no quise mirar y en medio del dolor. En esa herida abierta sentí algo que no